Desde tribus fantasmas del Ártico hasta chamanes que observan el espacio y ciudades en las nubes, conoce las tribus más increíbles de la Tierra. En el extremo norte de Australia, existe una tierra donde las tradiciones ancestrales perduran como si el tiempo apenas las hubiera tocado. Arnhem Land alberga algunas de las culturas continuas más antiguas de la Tierra. Los aborígenes de la zona son los guardianes del tiempo del sueño, un rico y poderoso sistema de creencias que explica la creación del mundo, la Tierra y todo lo que camina, nada o vuela. Para ellos, sus historias no son solo mitos, son mapas vivientes. Cada roca, árbol y río tiene un significado. Los senderos excavados en la tierra hace miles de años aún guían sus movimientos. Algunas pinturas encontradas en las paredes de las cuevas tienen más de 20.000 años y los lugareños aún saben el significado de cada figura. No ven estas obras de arte como historia antigua, sino como parte de su vida cotidiana. Los habitantes de Arnhem Land viven profundamente conectados con la naturaleza. Cazan con lanzas artesanales, pescan con métodos tradicionales y recolectan alimentos silvestres en paisajes que la mayoría de los forasteros considerarían inhóspitos. En cambio, la ven como algo abundante. Cada planta y animal encaja a la perfección en su forma de vida. Uno de los espectáculos más increíbles son las danzas ceremoniales. Ataviados con llamativas pinturas corporales y plumas, se mueven con un ritmo que se siente a la vez primitivo y de una gracia imposible. Las danzas narran historias antiguas, transmitiendo el conocimiento de generación en generación sin una sola palabra escrita. En Arnhem Land, la historia respira en cada latido. Lejos de las antiguas pinturas rupestres de Australia, en lo profundo de las escarpadas colinas de Sudán, vive una comunidad que trata el cuerpo como un lienzo viviente. El pueblo Nuba es famoso por su impresionante arte corporal y sus legendarias luchas. Cubiertos de pies a cabeza con pigmentos terrosos blancos, amarillos o rojos, se transforman en obras de arte andantes. Cada espiral y patrón narra una historia de familia, tierra o fuerza personal. Aquí, la lucha no es solo un deporte, sino un evento importante que une a pueblos enteros. Los competidores entrenan durante meses, fortaleciéndose bajo el ardiente sol africano. Cuando se enfrentan en la arena, es una prueba de habilidad, velocidad y orgullo. La victoria se celebra con canciones y bailes tradicionales, pero la derrota nunca conlleva vergüenza. Para los Nuba, estas competencias son una forma de honrar a sus antepasados y fortalecer sus cuerpos y mentes. Sus hogares, enclavados en acantilados rocosos, se integran a la perfección con el paisaje árido y dorado. La vida aquí exige resiliencia. Los cultivos se cultivan en pequeños campos labrados a mano y los rebaños son protegidos con fiereza. Incluso bajo un calor intenso, el pueblo Nuba mantiene vivas sus tradiciones, combinando un estilo de vida duro con momentos de intensa celebración. Y ahora, desde las polvorientas arenas de Sudán, nos sumergimos en las infinitas aguas del sudeste asiático. Si los Nuba dominan la tierra, los Moken dominan el mar. Conocidos como los gitanos del mar, pasan la mayor parte de su vida en pequeñas embarcaciones, navegando entre islas frente a las costas de Tailandia y Myanmar. Para ellos, el océano no es una frontera, es su hogar. Aquí, los niños aprenden a nadar incluso antes de aprender a caminar. Algunos Moken pueden contener la respiración bajo el agua durante minutos, buceando en busca de peces y mariscos sin equipo especial. Su conexión con el mar es tan profunda que pueden detectar cambios en el color del agua y las corrientes que la mayoría de los demás pasarían por alto. Esta aguda percepción salvó en el pasado a comunidades Moken enteras durante olas gigantes, ya que reconocían las señales y se pusieron a salvo antes de que ocurriera el desastre. Las embarcaciones tradicionales Moken, llamadas cabangs, se fabrican artesanalmente con madera sin usar clavos. La vida en estas embarcaciones es sencilla pero enriquecedora. Pescan, cocinan y cuentan historias al aire libre. Durante ciertas temporadas, algunos Moken se asientan temporalmente en tierra firme, construyendo pequeñas casas de bambú antes de regresar a las olas. Su estilo de vida, libre del ruido del mundo moderno, se siente casi como un recuerdo de otra época. Pero ahora, vayamos al norte, donde el hielo y el misterio esconden una tribu ártica de la que pocos han oído hablar. En los confines del Ártico conocido, en las tierras heladas de la isla canadiense de Southampton, vivió una vez un pueblo tan aislado que incluso los inuit vecinos sabían poco de ellos. Eran los Adlermiut, un grupo cuyas costumbres, lengua y forma de vida parecían congeladas en el tiempo. Nadie sabía exactamente de dónde provenían. Algunos creían que eran los últimos supervivientes de una cultura antigua, intacta por la influencia extranjera. Viviendo en casas de piedra y adobe, se adaptaron a los crudos inviernos de maneras que parecían casi imposibles. Sus herramientas, hechas de hueso y piedra, eran sencillas pero perfectamente adaptadas al gélido mundo que los rodeaba. Los Adlermiut dependían de la caza de focas, la pesca y la recolección de lo poco que la tundra podía ofrecerles. Se desplazaban por el hielo en grupos pequeños y decididos, bien abrigados con pieles, siempre trabajando juntos para sobrevivir al frío que podía estallar en cualquier momento. A diferencia de otros grupos árticos, los Adlermiut se mantenían alejados de los visitantes. Rara vez comerciaban, evitaban a los forasteros y se aferraban obstinadamente a sus antiguas costumbres. Incluso sus estilos de vestimenta y métodos de caza se mantuvieron únicos, intactos por las innovaciones locales. Hasta el día de hoy,
Los investigadores se preguntan quiénes eran exactamente. En un mundo que avanzaba velozmente, los Saddlermute se mantuvieron inmóviles, guardando sus misterios hasta el final. En lo alto de las brumosas montañas del Perú vivía un pueblo al que los conquistadores españoles llamaron los Chachapoya, los guerreros de las nubes. Su nombre se debía a que sus aldeas flotaban sobre las nubes, ocultas en densos bosques y encaramadas en escarpados acantilados. Para sobrevivir en un paisaje tan agreste, los Chachapoya se convirtieron en maestros constructores. Esculpieron ciudades de piedra, construyeron altas torres y crearon enormes tumbas en los acantilados que aún hoy desconciertan a los arqueólogos. A diferencia de las civilizaciones desérticas del antiguo Perú, los Chachapoya prosperaron en frondosos y verdes bosques nubosos. Cultivaban en laderas escarpadas, tejían finos textiles y elaboraban cerámica decorada con rostros audaces e inquietantes. Incluso sus prácticas funerarias eran únicas. En lugar de ocultar tumbas bajo tierra, colocaban a sus muertos en sarcófagos con forma de figuras humanas que se alzaban orgullosamente sobre cornisas a cientos de metros sobre los valles. Los Chachapoya no solo construyeron ciudades impresionantes, sino que fueron feroces luchadores. Protegidos por la niebla y un terreno traicionero, resistieron a los forasteros durante siglos. Incluso cuando fueron absorbidos por el creciente imperio inca, mantuvieron intacta gran parte de su identidad. Hoy vestigios de sus ciudades, como Cuelap, una enorme fortaleza que se alza sobre las nubes, aún se alzan como testigos silenciosos de un mundo que pocos forasteros vieron jamás. Y hablando de mundos ocultos, vayamos al norte, adentrándonos en las espesas selvas de México, donde otra cultura antigua aún late silenciosamente entre los árboles. En el denso y verde corazón de la selva chiapaneca de México, donde los ríos serpentean como serpientes y los árboles bloquean el sol, viven los mayas lacandones, una de las últimas comunidades que aún conservan las antiguas tradiciones mayas. Mientras que la mayoría de las ciudades mayas cayeron hace siglos y muchos descendientes mayas se adaptaron a la vida urbana, los lacandones permanecieron ocultos en los bosques, guardando secretos de supervivencia que solo ellos conocen. Viven en grupos pequeños y aislados, cultivando maíz y recolectando frutos de la selva. Cazan con arcos y flechas sencillos, y sus casas están hechas de madera y hojas de palma, mimetizándose casi invisiblemente con la selva. Su vestimenta tradicional consiste en sencillas túnicas blancas largas que parecen reflejar la luz circundante, haciéndolos parecer fantasmas entre los árboles. Los lacandones tienen una profunda conexión espiritual con la selva. Creen que cada árbol, río y animal alberga un espíritu y realizan rituales para mantener el equilibrio con la naturaleza. En algunos lugares, antiguos templos mayas aún se alzan cerca, envueltos por enredaderas y raíces. Los lacandones no los ven como ruinas, sino como lugares vivos, que aún vibran con la energía de sus ancestros. A lo largo de siglos de tormentas, cambios y presiones externas, los lacandones lograron algo que casi nadie más logró. Mantuvieron su mundo oculto, intacto y vivo, bajo la verde vegetación de la selva. En los áridos y rocosos acantilados de Mali, el pueblo Dogón construyó un mundo que parece entretejido entre la tierra y el cielo. Sus aldeas se aferran a muros de piedra, sus casas se apilan como antiguos escalones hacia el firmamento. Pero lo que realmente capturó la atención mundial no fue su arquitectura, sino su conocimiento de las estrellas. Mucho antes de que los telescopios pudieran verla, los Dogones hablaban de Sirio B, una diminuta estrella invisible a simple vista. La describieron como una compañera densa y pesada de la brillante estrella Sirio. Incluso sabían que tenía una órbita elíptica, un hecho confirmado por la ciencia moderna solo en el siglo XX. ¿Cómo lo supieron? Algunos sugieren un antiguo contacto con viajeros desconocidos, otros creen que el conocimiento se transmitió de una civilización anterior, perdida. Los propios Dogones afirman que forma parte de sus enseñanzas sagradas. Más allá de las estrellas, su vida cotidiana es igual de fascinante. Los Dogones tallan elaboradas máscaras de madera, cada una utilizada en ceremonias que honran a espíritus y ancestros. Sus danzas de máscaras unen a pueblos enteros. El movimiento y los colores narran historias más antiguas que la memoria. Cultivando mijo en terrenos rocosos, extraen vida de uno de los paisajes más agrestes de la tierra, al igual que extraen significados ocultos del cielo. Ahora, dejamos atrás los áridos acantilados y descendemos a una de las selvas más salvajes del mundo, donde las casas no tocan el suelo en absoluto. En lo profundo de las selvas tropicales de Papúa Nueva Guinea, vive una tribu que construyó su mundo entero a gran altura sobre el suelo selvático. Los Korowai son famosos por vivir en enormes casas en los árboles, algunas a más de 27 metros del suelo. Estas imponentes viviendas los protegen de inundaciones, animales y, según antiguas creencias, de los espíritus peligrosos que rondan por debajo. Cada casa en el árbol es una obra maestra de ingeniería sin un solo clavo ni pieza metálica. Hechas de ramas, enredaderas y hojas de palma de sagú, se construyen casi en su totalidad a mano. Las familias suben rápidamente por postes dentados para llegar a sus hogares, balanceándose con una facilidad que parece imposible para los forasteros.
Vivir entre las copas de los árboles significa ver el mundo desde una perspectiva diferente. La selva como un mar verde infinito que se extiende más allá del horizonte. Los Korowai cultivan plátanos y sagú, cazan con arco y pescan en ríos fangosos, empleando habilidades transmitidas de generación en generación. La narración de historias es vital, y los mitos sobre los espíritus del bosque guían su vida diaria. A pesar de su aislamiento, los Korowai se han adaptado rápidamente a ciertas influencias externas, equilibrando las costumbres ancestrales con cambios cuidadosamente seleccionados. En lo alto, rodeados de un verde infinito, los Korowai demuestran que a veces la supervivencia depende de pensar verticalmente, no solo hacia adelante. En uno de los valles árticos más remotos, un equipo de científicos hizo un descubrimiento que asombró al mundo. Bajo capas de hielo antiguo, encontraron los restos de lo que parece ser una migración masiva, miles de figuras congeladas en movimiento. Cerca de allí, extraños artefactos y grabados representan a feroces guerreros con rasgos afilados y elaboradas marcas corporales completamente diferentes a cualquier cultura ártica conocida. El análisis genético sugiere una rama perdida de la humanidad, lo que plantea más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran y cómo desapareció una civilización entera sin dejar rastro? Aún se desconoce. En la ciudad sagrada de Varanasi, India, junto a las tranquilas aguas del río Ganges, vive un grupo cuyo estilo de vida desafía casi cualquier idea de comodidad y miedo. Son los monjes Agori, místicos que buscan la pureza enfrentándose a aquello de lo que la mayoría huye. Donde otros ven decadencia y oscuridad, los Agori ven un camino hacia la iluminación. Sus prácticas se basan en la creencia de que todo en el mundo, por incómodo que sea, forma parte de lo divino. En lugar de alejarse de lo que se considera impuro, lo abrazan plenamente. Viven entre antiguas riberas de ríos, meditan en lugares aislados y se cubren con cenizas de fuegos sagrados. Su apariencia es impactante: cuerpos cubiertos de gris, collares de cuentas simbólicas y ojos profundos que parecen ver más allá de la superficie de las cosas. Los Agori desafían la idea del miedo, viviendo sin las comodidades tradicionales. A menudo renuncian a los lazos familiares, las posesiones materiales e incluso a los hogares convencionales. Pasan sus días meditando, cantando y conectando profundamente con el mundo que los rodea. Para ellos, la verdadera libertad no consiste en evitar las dificultades de la vida, sino en afrontarlas sin pestañear. En lo profundo de las densas selvas de Ecuador viven los Huaorani, un pueblo cuyo vínculo con la selva tropical es tan profundo que a menudo se les llama sus feroces guardianes. Durante generaciones, los Huaorani vivieron casi completamente aislados, moviéndose en silencio por el verde laberinto de árboles y ríos. Su conocimiento de la Amazonía es inigualable. Saben qué plantas curan, qué ríos esconden peces y qué senderos son seguros cuando llegan las tormentas. Tradicionalmente, los Huaorani cazaban con largas cerbatanas y lanzas artesanales, moviéndose con tal destreza que podían parecer casi invisibles entre los árboles. Sus aldeas son pequeñas y están construidas para mimetizarse con la selva, con casas de madera y hojas de palma. Cada paso que dan a través de la selva lleva el peso de generaciones de conocimientos de supervivencia. El idioma Huaorani es rico y está lleno de palabras únicas que describen las infinitas tonalidades de verde que los rodean. Las historias se transmiten de generación en generación, no a través de libros, sino mediante canciones, danzas y tradiciones orales. En los últimos años, algunos Huaorani han optado por interactuar más con el mundo exterior, mientras que otros permanecen en las profundidades de la selva, eligiendo las antiguas costumbres. Desde las intrincadas selvas del Amazonas, ahora viajamos a través de continentes hasta los confines nevados de Europa, donde una forma diferente de vida nómada ha perdurado durante miles de años. A lo largo de los extensos y nevados paisajes de Noruega, Suecia, Finlandia y partes de Rusia, el pueblo Sami ha vivido durante siglos, prosperando donde los inviernos son largos y el sol apenas sale. A diferencia de la mayoría de los grupos árticos, estrechamente vinculados al mar, los Sami se adentraron en el interior, construyendo una vida en torno a uno de los animales más emblemáticos del norte, el reno. Para los Sami, los renos son más que simples animales. Son compañeros esenciales que les proporcionan transporte, alimento y ropa. La vestimenta tradicional Sami, llamada Gakti, es de colores brillantes y cuenta con detalles que a menudo indican el origen de la familia de una persona. Durante los festivales, ver a los pastores Sami vestidos con Gakti guiando a cientos de renos por los campos nevados es algo inolvidable. Sus casas, llamadas labu, tienen forma de tipis y están diseñadas para resistir los brutales vientos árticos. En su interior, las fogatas arden durante los largos y oscuros inviernos, manteniendo a las familias abrigadas mientras se comparten historias sobre ancestros, espíritus y las antiguas fuerzas de la naturaleza. Incluso hoy, muchos Samis mantienen sólidas tradiciones de pastoreo de renos, pesca y artesanía. Ocultos en lo profundo de los escarpados bosques de la isla de Palawan, los Batak viven una vida moldeada por los ritmos de la tierra. Su nombre significa gente de montaña y encaja a la perfección.
Se encuentran entre los grupos indígenas más pequeños y antiguos de Filipinas, con tradiciones que se remontan a miles de años. Los Batak sobreviven combinando la caza, la recolección y la agricultura de maneras que resultan casi invisibles para los forasteros. ¿Saben qué corteza de árbol puede curar la fiebre? ¿Dónde los ríos ofrecen la mejor pesca? ¿Y cómo moverse silenciosamente por la espesa selva sin perturbar la vida más profunda del bosque? Su conexión con la naturaleza no es solo práctica, sino también espiritual. Se cree que cada arroyo, roca y árbol viejo alberga un espíritu. Antes de cazar o recolectar, los Batak suelen realizar pequeñas ceremonias para pedir permiso a los guardianes invisibles del bosque. Sus casas están construidas con bambú y hojas de palma, lo suficientemente ligeras como para ser movidas si es necesario. En la cultura Batak, los lazos comunitarios lo son todo. Las decisiones se toman en conjunto y la supervivencia depende de compartir conocimientos, alimento y protección. Incluso hoy, a pesar de las presiones de la vida moderna, muchos Batak aún transmiten antiguas habilidades de supervivencia a sus hijos, enseñándoles no solo a vivir en el bosque, sino también a convivir con él. En las profundidades de las densas selvas tropicales de Ecuador y el norte de Perú habitan los Shuar, un pueblo reconocido desde hace mucho tiempo por su inigualable conexión con la selva y sus increíbles tradiciones guerreras. Entre todos los grupos indígenas de la Amazonía, los Shuar destacan por una práctica muy inusual que cautivó la imaginación mundial. Son conocidos como los últimos en crear trofeos ceremoniales reducidos de sus enemigos, aunque hoy en día este ritual ya no se practica. Sin embargo, la verdadera fuerza de los Shuar reside en su profundo conocimiento de la selva que los rodea. Sus hogares se esconden bajo imponentes árboles, sus caminos invisibles para los forasteros. Cazan con cerbatanas y lanzas, recolectan frutos y utilizan poderosas plantas medicinales que solo ellos conocen. Cada paso que dan es cuidadoso, aprendido durante generaciones de supervivencia en uno de los entornos más intensos del mundo. Los Shuar ven la selva como un mundo vivo y palpitante. Se dice que los espíritus habitan en ríos, árboles y animales. Sus rituales, desde danzas hasta cánticos, son formas de mantener la armonía entre las personas y el mundo natural. Incluso sus tradicionales pinturas faciales no solo son estéticas, marcan etapas importantes de la vida y batallas libradas. Ahora, dejando atrás los senderos ocultos del Amazonas, viajamos hacia el norte, adentrándonos en la gélida naturaleza, donde los pastores de renos aún siguen antiguos senderos a través de infinitos paisajes blancos. Escondidos en los bosques de Sri Lanka, los Vedas viven una vida que ha cambiado poco a lo largo de miles de años. Se les considera el pueblo indígena más antiguo de la isla, con raíces que se remontan a tiempos anteriores a la historia escrita. Incluso hoy, las comunidades Vedas mantienen estrechos vínculos con los bosques, ríos y cuevas que han forjado sus tradiciones. La vida tradicional Veda gira en torno a la caza, la recolección y la agricultura sencilla. Se desplazan con agilidad por la selva, hábiles en el uso de arcos y flechas para cazar ciervos y animales pequeños. También recolectan miel, un alimento apreciado no solo por su dulzura, sino también por su importancia espiritual. Las excursiones para recolectar miel suelen ir acompañadas de cánticos, pidiendo a los espíritus del bosque un paso seguro. Sus viviendas son básicas pero perfectamente adaptadas a su entorno. Chozas sencillas hechas de madera y hojas que ofrecen refugio durante las fuertes lluvias de la isla. El idioma entre los Vedas fue antaño completamente propio, aunque hoy en día muchos hablan singalés, aunque aún conservan palabras y expresiones antiguas. La narración de historias sigue siendo vital. Alrededor de las fogatas al atardecer, los ancianos transmiten los mitos de la creación, las hazañas de los grandes antepasados y lecciones sobre cómo vivir con respeto por la naturaleza. Los Vedas demuestran que la supervivencia no se trata solo de luchar contra la naturaleza, sino de vivir como parte de ella. En lo profundo del denso y verde corazón de la Amazonia, el pueblo Yanomami vive prácticamente aislado del mundo moderno. Extendiéndose entre las fronteras de Brasil y Venezuela, han considerado la selva tropical su hogar durante siglos. Sus aldeas, llamadas chabonos, son enormes estructuras comunales construidas con madera y hojas de palma, que albergan a decenas de familias bajo un mismo techo. La vida bajo el chabono se basa en compartir alimentos, historias y la protección de la naturaleza. Los Yanomami son expertos cazadores, que utilizan arcos y flechas con puntas de veneno natural, y cultivan huertos repletos de plátanos, mandioca y frutas tropicales. Poseen un conocimiento asombroso de la farmacia oculta del bosque, utilizando plantas para curar heridas, aliviar la fiebre e incluso calmar los espíritus inquietos. La vida espiritual de los Yanomami es rica y compleja. Los chamanes, guiados por los espíritus del bosque, ayudan a mantener el equilibrio entre los humanos y la naturaleza. Todo ser vivo forma parte de la gran red de la vida, una creencia que define cómo los Yanomami cazan, recolectan y crían a sus hijos. Su existencia demuestra que la verdadera supervivencia no se trata solo de aprovecharse de la tierra, sino de escucharla. En los densos y enmarañados bosques del Parque Nacional Yasuní de Ecuador vive un pueblo casi completamente invisible, los Taromenane.
Son una de las últimas tribus no contactadas del mundo que se desplazan silenciosamente entre los árboles, evitando carreteras, aviones y cualquier señal del mundo exterior. Pocos los han visto siquiera, y aún menos se han ganado su confianza. Los Taromenane construyen sus refugios con árboles caídos y hojas entrelazadas, desplazándose con frecuencia para anticiparse a las amenazas y seguir los ritmos del bosque. Cazan monos y aves con cerbatanas, pescan en arroyos ocultos y recolectan frutos de árboles imponentes. Todo lo que necesitan proviene de la selva tropical. A diferencia de muchas tribus que han abierto pequeñas ventanas al mundo moderno, los Taromenane han optado por el aislamiento total. Se comunican mediante señas, sonidos y un idioma que permanece casi en su totalidad sin documentar. Su decisión de permanecer ocultos los protege no solo de enfermedades, sino también de la pérdida de un estilo de vida que ha perdurado durante generaciones. Son la prueba viviente de que, en las profundidades del mundo moderno, aún existen misterios que el tiempo no ha podido descifrar. En las tundras heladas del norte de Siberia, donde las temperaturas caen por debajo de los 45 grados Celsius y la luz del día puede desaparecer durante meses, el pueblo Nenet ha dominado la supervivencia contra viento y marea. Durante generaciones han seguido la migración de sus rebaños de renos a lo largo de miles de kilómetros, moviéndose con las estaciones a un ritmo más antiguo que la historia registrada. Sus hogares, llamados chum, son tiendas redondas hechas de pieles de reno extendidas sobre postes de madera. En un paisaje donde los árboles son escasos y la nieve domina el horizonte, estos refugios portátiles ofrecen calor, luz y un centro para la vida familiar. Moviéndose a través de ríos cubiertos de hielo e interminables llanuras blancas, los nenets guían a sus rebaños con una habilidad transmitida durante siglos, interpretando los sutiles cambios en el viento y la nieve como los marineros interpretan el mar. Los renos lo son todo. Nos proporcionan ropa, transporte, alimento e incluso el material para construir refugios. Los niños aprenden desde pequeños a montar, pastorear y cuidar a estos animales vitales. La vida aquí es dura, pero rebosa de tradiciones, festivales coloridos, canciones cantadas bajo cielos inmensos y ceremonias que piden a los espíritus un paso seguro a través de las tormentas invernales. Los nenets demuestran que incluso en los rincones más fríos y hostiles del planeta, la vida no solo puede sobrevivir, sino que puede prosperar, llevando historias, canciones y esperanza a través de tierras heladas. Eso es todo. ¿Qué tribu te sorprendió más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.